gusto saludarle nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Estamos viendo los vaivenes que tenemos en el Estado, ¿verdad? La cuestión económica, sabemos el aspecto de su desarrollo socioeconómico que se viene arrastrando. Y por el otro lado, pues los vaivenes nacionales, donde aquí ya se confrontan más los intereses contra AMLO y tratar de obstruir pues planes que tiene él. No quiere decir que todo esté perfecto, ¿verdad? Perfecto nada más es Dios, pero la situación es que de todo lo que dice, de los macroproyectos, pues parece que ninguno le aprueban o le apoyan, siempre hay jaloneos de intereses. Específicamente podemos hablar del aspecto del petróleo, las refinerías, ¿verdad? Y lo de los trenes, para quedarnos en unos prácticamente justificables de no andar en polémicas fuera de lo político. Pero ¿qué sucede? No solo podemos quedarnos en este vaivén nacional y obviamente lo que tiene Chiapas, sino que México también es parte de esta comunidad internacional y no solo hay que quedarnos señalando la parte interna del país por sí sola. ¿Qué viene? Acuérdense de aquella frase, creo que fue Porfirio el que nos dijo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La única variante que digo yo es que sí estamos cerca de Dios, además de Estados Unidos. Pero, ¿qué efectos tiene? No podemos estar hablando únicamente que el señor Trump es loco, que es un megalómano, o que le podemos tachar las cuestiones que sean y desahogar el hígado, el impulso y lo que vaya, pero eso no va a cambiar en nada la realidad. Tenemos que ubicar que Estados Unidos es una gran potencia. Ya está en duda que sea la mayor, pero es una gran potencia y nosotros no podemos estar contra Sansón a las patadas. Por eso vamos a tocar en este programa que Trump está causando en sus decisiones mundiales, porque ellos son de una geopolítica, ¿verdad?, global, todos los efectos que él haga, para mal o para bien, de una manera le van a dar a México. Entonces, estamos viendo que las presiones que genera el señor Trump para México son muy riesgosas. Es lo que vamos a analizar en el programa de hoy con nuestro compañero y amigo analista Héctor de la Hoz Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Un gusto como siempre, Héctor. ¿Cómo no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Pues está el señor Trump escalando en todo el planeta. El aprendiz, digo, él tenía un programa televisivo que se llama, yo creo todavía, El Aprendiz. Y desde ahí observábamos cómo a los jóvenes que concursaban para efectos de una competencia interna empresarial, de cómo diseñar estrategias para poder lograr los objetivos de una empresa, a los que perdían los descartaba de una manera vergonzosa. Su forma de ver el mundo es arrogante, lamentablemente pues tiene desajustes por ahí en ese sentido, pero hay algo más interesante. Ahora, como representante de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que ser muy cauteloso porque está acostumbrado a hacer lo que a él le parece que se debe de hacer. Es un individuo, obviamente, un egocentrismo extremo, pero además tiene un hecho que no se debe de pasar por alto. Información privilegiada como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto, el Congreso de los Estados Unidos es muy cuidadoso y muy vigilante de que nadie se brinque ese tipo de limitaciones, los umbrales del buen comportamiento, porque mucho de esto puede servir para hacer grandes negocios y esa trama de que yo me peleo con tal país o cual país, las variantes que pueden haber en la bolsa de valores, las condiciones que puede guardar una moneda en contra de la otra, ya lo vimos que el yuan le puso una zarandeada al dólar que pues no sabemos si él había comprado yuans para que luego lo recuperara, cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país México? Diseñar estrategias que nos permitan, no vamos a ponernos, como bien dice Rafael Castillejos, a ponernos con Sansón a las patadas. Pero lo que sí puedo decir es que aunque seamos peso ligero contra un peso pesado, la velocidad a la que nos podemos mover es mucho mayor que la que ellos pueden tener.
Esto es una estrategia que debemos de diseñar como país, saber cómo sí podemos hacerle. Tenemos una población muy grande de mexicanos en los Estados Unidos que además influyen. Ya habíamos observado cómo el mercado de la nostalgia tiene un impacto de 34,000 millones de dólares en los que pues ahí está como eso. Ahí dice un título de la fotografía. Tú tienes Sí, mejor versión sobre la ese peligrosa tema. tensión en México, exacto. Vamos a hacer un recorrido muy breve, como lo hemos ya analizado fuera de cuadro con Héctor. Aquí estamos viendo pues, lo normal que diríamos, están pues, quitando una casa por lo que sea, desperfecto, temblor, que vaya. Ahorita vamos a checar sobre eso. Siguiente imagen, por favor. Estamos viendo, pues simple y sencillamente, que ya por ahí parecería el norte de México, lo árido por ahí, y siguen tirando estas casas, pero no es el norte de México, es algo por lo que ni Estados Unidos menciona nada, ¿verdad? Ni sus aliados que den. Ya estamos viendo aquí la gente de Medio Oriente, ¿verdad? Ya estamos viendo la gente de Líbano, de Palestina, en las condiciones que están viendo, pues ahí nadie dice nada. Y aquí vemos a los niños cómo están tomando sus clases con el fondo de las condiciones de Israel. Entonces, pues ahí tampoco se menciona nada. ¿Y qué pasa con el señor Trump, verdad? Que dice uno, está gritando que por un lado Venezuela, que por el otro lado Siria, que las condiciones humanas. Esto es un ejemplo de ver que nada más ubican para el lado que les conviene. Aquí estamos viendo exactamente toda esa serie de tragedias que vive ese pueblo. No estamos diciendo que esté para mal o para bien en la definición política. Estamos hablando en la condición humanística, ¿verdad? Para checarlo. Aquí vemos que, pues, junto con las máquinas, esto se acaba de hablar recientemente, decidieron ir a tirar casas que estaban a una distancia del muro de Israel, bueno, de la periferia, lo que tiene los muros ahí con la gente, ¿verdad?, de Líbano, los palestinos, y llegó el ejército con las maquinarias y nada más les dijeron, van para afuera porque se van a tirar. ¿Y con la aprobación de quién? O sea, llegan a otro país a hacerle lo que quieran en cada momento. Y pues enseñaron su orden. La orden fue pues un tribunal del propio Israel que dijo tírese, ¿no? Entonces es como si nosotros fuéramos Estados Unidos y le dijéramos, a ver, señor Trump y autoridades, aquí un juez de México dijo pasa en Estados Unidos. Eso es así de increíble lo que está pasando. Ahí vemos los resultados después de la incursión de los soldados que dicen se va a tirar y se va a tirar y tiran al que sea, no solo a las construcciones. Esta es la situación que pasa ahí, que el señor Trump no nos dice nada. Estamos viendo soldados israelíes, a los niños. La cara de terror de los niños. Terrible. Es una cuestión de angustia que yo creo en la mayoría de la gente debe doler esa circunstancia. Aquí vemos los resultados después, ¿verdad? Llámele bombardeo, llámele que les mandan a tirar las casas, porque sencillamente determinaron que no les convenía, pues porque era muy riesgoso para Israel. Esta es la gente que están sacando de ahí, dándole 20,000 vueltas. Esta es la situación de llegar, lo que no menciona el señor Donald Trump, ¿verdad? Él no ve esto, nada más ve la cuestión de Siria, que no estamos justificando a nadie. Solo estamos comentando las cosas parejas que se den. Ahí están estas gentes, esta situación, estos pueblos, estas personas que quiero hacer un paréntesis para ver qué privilegiados somos y que deberíamos de estar desarrollando más nuestra sociedad, ¿verdad? Ante estas circunstancias, reflexionando. Y aquí está, cuando de repente ya hay algún otro detallito, pues ese es un avión israelí que fue capturado en la imagen. Se le capta después de unos bombardeos ahí cerquita también, un poquito más atrás donde llegaron las máquinas, y justifican todo, una represalia de esto, o el sistema de inteligencia encontró a tal persona. Esta
es la realidad que no ve el señor Trump, que es su gran aliado Israel en aquella zona. Miren, ahí tienen unos grafiteros también muy buenos, ¿verdad? Que hicieron los palestinos, ¿verdad? En ese carro. Este es el muro así como le llaman de la ignominia aquí para lo de Donald Trump. Ahí está Israel, ¿verdad? Con estos muros enormes. Esta situación que es análogo a lo que hace Donald Trump, nada más con diferente diseño, ¿verdad? Sí. Pero aquí vemos la situación. Ahora, el otro mundo ahí mismo, en ese muro colindante, esa periferia, ahí está Israel adentro, la otra realidad. Vamos a ver en las siguientes fotos. Por favor, vamos a ver las siguientes tomas, por favor. Ahí ya vemos, es el interior. Sí. Ya ahí pues no hay, este es el país que va a destruir al otro, efectivamente. Ahí siguen las construcciones, ¿verdad? Está el desarrollo. Nada más pasando ese muro es la diferencia. Ahí están las playas de Israel, ¿verdad? No. Para darlo muy bien. Uno de lejecitos diría Dubái, pero no está a tal grado, pero no está tan mal, ¿no? Sí. Eso es lo que va. Es otra vida pasando ese muro. Son dos condiciones de vida totalmente. Destrucción y pobreza de un lado y opulencia del otro lado. Así es. Esa es la cuestión. Ahora bien, el otro aspecto, por eso decimos que el señor Trump acumula una peligrosa tensión para él y por lo tanto para México. Aquí estamos viendo, ahora en el otro ladito, al lado, Irán declarado objetivo israelí, ¿verdad? Del gran aliado de Estados Unidos en aquella zona. Bueno, pues es otro cúmulo que ya sabemos ahorita, ¿no? Estamos viendo que Irán está con lo del petrolero, le detuvieron en el Peñón de Gibraltar indebidamente. Inglaterra se lo detuvo porque eran aguas españolas, no inglesas, y por el otro lado también, pues ahora ya Irán ya le detuvo un buque también carguero de Gran Bretaña, y pues los dos ahí están hablando entre el intercambio a ver qué se hace, y Estados Unidos pues, queriendo decir el que escupa primero, en ¿verdad? El negocio de la guerra. Entonces, de alguna manera, esa es la otra tensión que ya detallaremos, y recordar que hace unos cuantos días acaban de detener a 17 espías norteamericanos en Irán. Unos ya fueron sentenciados en lo peor y otros se van a cadena perpetua. Este tipo de situaciones, la tensión está enorme ahí también. Podemos pasar a las siguientes. Irán, pues lo que tiene está saliendo como Turquía, que no se le puso temblando a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha venido con su práctica de sanciones. Le salió, Turquía ya hasta compró proyectiles soviéticos, y ya Estados Unidos se hizo como que no se enteró, ya no le metió ni una sanción. Ya se empezó a hacer el negocio. A bajarle rayitas. A bajarle dinero, a rayitas y todo a los vecinos o a los ofendidos. A los ofendidos. Pero sin embargo vemos cómo va cambiando esa condición geopolítica. Una actitud bélica. E Irán ya le está diciendo, bueno, pues no queremos la guerra, pero pues si nos quieres agarrar otra vez, porque los traen con una presión económica de sanciones terribles. No estamos justificando políticamente a nadie, nada más vemos cómo de un lado no ven y de otro lado sí lo ven el señor Trump. Pasamos a las siguientes, por favor. Bueno, también sabemos lo que sucedió, el dron que le tiraron a Estados Unidos, que dijo, me provocaron y que quedó, y cómo empieza la serie de mentiras, ¿verdad? Estados Unidos diciendo que se lo tiraron en aguas internacionales y quedó muy bien identificado con ayuda del sistema de radares soviéticos que el dron de Estados Unidos estaba dentro del territorio de Irán. ¿Podemos ver en la siguiente foto, por favor? Sí, bueno, aquí vamos a llevar, después del corte, vamos a checar viendo el cúmulo de las tensiones del señor Trump. Made in USA. Exactamente, para ver luego el caso y jalarnos para acá lo de México, de todo este cúmulo que tenemos. En un momento más regresamos después de este breve corte a Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Su programa.
Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Continuamos con el análisis del cúmulo de tensión que está generando el señor Trump en diferentes países, ¿verdad? En diferentes continentes, lo cual es peligroso para México, y estábamos mencionando de que no solo es de que si AMLO va a generar esto, AMLO genera lo otro, son factores externos que a pesar de todo hasta ahorita el dólar ahí va caminándole, la condición del objetivo de buscar independencia en la transformación del petróleo también es interesante, dígase lo que se diga, todos esos aspectos ahí van jalando, pero hay que enfrentar este gran cúmulo de presiones. Estábamos viendo después del recorrido, vimos lo de Israel, lo que no ve el señor Trump, Héctor, veíamos la parte de Irán, que está tremendo, ya ahorita para dar, aunque se suba al ring Inglaterra y eso incondicional, que yo creo que ya está sintiendo presión, y más en el cambio de primer ministro a unos días. Así es. Estamos viendo en la imagen China, estamos viendo también otra presión, que ya no necesitamos hablar mucho de ese agarrón tecnológico, económico, etcétera, de China y Estados Unidos, ya llevamos 3 contados, pasamos a la siguiente, y aquí vemos el otro caso, ¿no? En América Latina, pues bueno, lo de Maduro, no estamos hablando si el señor está a la mejor o no, pero como dijo Vladimir Putin, no es posible que venga un señor Guaidó, solo porque Estados Unidos lo está candidateando con aliados, y que dice que miró al cielo, y que dijo que ante el señor él era el presidente. Bueno, es una cuestión. Pero también el otro se paró un pajarito en su hombro y le dijo que le habló y le dijo, esta es la señal. Pero fue en elecciones. Sí, bueno. Así ha sido como las del PRI o como vaya, pero fue en elecciones, ¿no? Y dice Vladimir Putin, adelante el que sea, nada más háganlo en su proceso electoral. Si ustedes salen o no, porque si no al rato va a venir otro a hablar y va a mirar al cielo, pero puede mirar a la luna, y dice que de ella le dijeron. Eso lo dijo Vladimir Putin en una conferencia. Ahora bien, aquí hablamos de las tensiones que acumula. Ya vimos Medio Oriente, ya vimos que el Oriente, ¿verdad?, que lo tiene con China, obviamente está Corea también, y bueno, podemos ver lo de Indochina, que con India también trae ese asunto. Bueno, el Medio Oriente, la mitad del planeta se lo vemos a Turquía. Sigue acumulando, y así Venezuela es. también. A lo mejor está en el temor de que lo de Pareto se convierta en esa realidad del 2080, ¿no? Sí. El 20 de la población de los chinos y los hindúes, y nosotros así como esperando a ver qué es lo que va a pasar. Esto, lamentablemente, la economía de los Estados Unidos se basa mucho en la industria bélica, y es lo que tal parece que su presidente les cayó como anillo al dedo, ¿sí? Por eso
Está el bemol, es lo que hablábamos. Así es. Está Mike Pence, el bélico, por un lado, que quiere guerra a cada Sí. ratito y cada tiempo, y está Pompeo, que con todo más moderado prefiere otra ruta. Desde luego Aquí que estamos sí. viendo el caza de fabricación soviética tripulado por un venezolano, que así como los iraníes le fueron a tirar el dron a Estados Unidos por meterse, por invadir su terreno, aquí subió para un avión norteamericano, de Ajá. los llamados furtivos de hélice pequeño, con sistemas de control y para interferencias, Sí, inclusive electromagnéticas, y curiosamente Nicaragua tuvo apagones por condiciones electromagnéticas. Cha. Después de eso, bueno, ahí vamos a ver, creo que hay una foto ahí donde viene el avión norteamericano, pero en fin, en lo que estaba, ok. Ahí está la reunión. Ahí Muy bien. está el aspecto, la fuerza de lo que está dando Vladimir Putin con Venezuela, que solo gracias a esa fuerza puede equilibrar y defenderse Venezuela de Estados Unidos. De otra manera sería aplastado por... Sí, ya no le esta permiten cuestión. que Estados Unidos abuse tan flagrantemente como lo hacía anteriormente. Exactamente. Ahora también los gobiernos de China y Rusia Efectivamente. están pendientes de que sea un equilibrio de fuerzas y en este caso, bueno, pues ya para el caso de Venezuela, habría que ver que no se sigan afectando desde luego los intereses de los venezolanos como pueblo. O sea, independientemente de si Por está las presiones externas, ¿no? que le un están dando. mandatario bueno o malo, lo que quiera que sea, debe de respetarse al pueblo venezolano porque finalmente siempre ha sido un pueblo que extrañamente México con Venezuela guarda una relación muy estrecha de antes. Salvo cuando Fox, Bueno, pues nada más cuando le dijeron cachorro de Bush, que Sí, fue la sí, realidad, sí. ¿verdad? Pero de ahí en fuera Pero es en el entrañable. caso, por ejemplo, si observamos la música folclórica de ellos es muy parecida a la veracruzana. Y las venezolanas, lo que me estabas Hombre. diciendo fuera de cuadro, Héctor, pero mejor Exacto. no hablemos de ese punto No, ahorita. no. Vamos Bueno, a ver ahí acá. tenemos aquí a Guaidó, que no es más que ya ha quedado exhibido, completamente exhibido. Su currícula, que fue entrenado por la CIA también en cuestiones de agitación, que estuvo viviendo estrechamente en relación con el gobierno estadounidense, y sus tomas cerraditas porque no creen en él más que en su casa, o quién sabe si ya ahí, ¿no? No buscaron a alguien que se pareciera, aunque fuera un poquito a Obama. Porque, Tan siquiera. sí, yo pensé que era Obama de joven, No, pero y, no. y realmente, Héctor, ponerle, ya no les funcionó, pero aquí hay una cosa muy difícil que me agradó mucho que dijo Marcelo Ebrard cuando no quiso sumarse a la condena a Venezuela y dijo, América Latina y el Caribe, cuando se dividen, Sí. nos ha ido muy mal. Entonces mandó el mensaje diciendo, Estados Unidos cuando quieren nos divide y cuando no, también. Y la política ¿verdad? externa de México siempre ha sido de la no intervención. O sea, Exactamente. respetamos los derechos de los pueblos, pero también pues tenemos que hablar cuando la cosa sea justa o injusta, sin tener que meternos a la cocina. Por la vía democrática, porque Claro. si no lo que digamos, al rato justificaríamos que alguien venga, se pare en el parque de la Alameda, mire el cielo y diga que ante Dios dice que es el Juan presidente Camaney. bueno, exactamente, No. y se va y se mete, bueno, ya los Todo pinos del museo, tiene- al Palacio Todo Nacional. tiene una... Todo tiene un orden. Entonces, ¿qué vemos? Juan Guaidó lo único que está haciendo es perjudicar mucho a su país. El que le han congelado el oro que tiene Venezuela en Gran Bretaña, que le han congelado los miles de millones de dólares a Venezuela que tienen Estados Unidos y que Estados Unidos se lo pone a cuestión de Guaidó, es una cuestión clara de ellos, de esos intereses, que a final de cuentas nos hace presión y también ahí el señor Trump está ejerciendo esa presión tremenda y aquí nos sirve para ver el calibre, el tamaño que tiene Estados Unidos al que tenemos al lado. Entonces, pues algún mérito tiene López Obrador para que con pros y contras ahí la va llevando. Sabemos Claro. que está el peso de este gigante aquí, que él nada más nos pone un dedo, ¿verdad? Él nos pone un dedito y aquí nosotros tenemos que cargar con todo. Creo que es muy importante ver eso, el que digamos, no, como López Obrador aguantó y metió a la Guardia Nacional porque se lo dijo Trump. Pues yo lo que quisiera saber es,
¿qué otra opción mejor podríamos hacer? ¿O qué queríamos? ¿Que venga una intervención mayor? Ahorita ya tenemos fuerzas de inteligencia, servicios de inteligencia, y no dudemos que al rato militares de Estados Unidos en Guatemala. Claro. O sea, México no los ubica de ese lado. Todo esto que queremos decir, tenemos este peso pesado. Ahí lo vemos como un gran pelícano acumulando todas sus pensiones, pero la situación es, tenemos a este gigante, veámoslo, peleando en Asia, peleando en Medio Oriente, peleando en Sudamérica porque nos considera su traspatio, nuestros recursos naturales. Haciendo su negocio bélico. Claro, y el petróleo que tenemos nosotros. Sin embargo, todas estas presiones parecen, aunque sea una rayita que le baje, ya lo que hizo Mike Pompeo ahora, de venir a México a darnos otros 45 días y decir, muy bien muchachos, ahí van, bueno, pues ahí la llevamos. Pero ya recorrió, ya se fue a El Salvador, creo que va a ir a Argentina, va a ir a recorrer 1, 2, 3 lugares. ¿Qué hace? Por un lado el señor Pence, que es el que quiere cañonazos y bombazos. Y por el otro lado el señor Pompeo, que dice, espérate, esa técnica no está saliendo ya también en estos tiempos, los frentes son muchos, y mira nada más, y ahorita Venezuela ya está difícil, se nos puede venir otra cuestión. ¿Qué sucedió? La comunidad internacional está haciendo condenas, inclusive a Irán. Algo que nos pareció un poco triste fue ver que Brasil hoy se suma para condenar a Irán. O sea, yo creo que ese tipo de situaciones marca a dónde ya un país latinoamericano o por alguna situación está jalando a cómo le mueven los hilos Estados Unidos. No debe ser así. La mayoría de países latinoamericanos y del Caribe acaba de votar a favor de México para que se les represente en la ONU, en el organismo de seguridad. Eso está hablando que con todo lo difícil, ahí va la política de México. Entonces, como mexicanos debemos de parar de estarnos siendo tanto detractores y jalar adelante, porque romper con la inercia de la explotación de los Estados Unidos no es fácil. Si ellos veamos lo que hacen en el Medio Oriente, veamos lo que hacen en Asia, por favor comprendamos lo que va a hacer aquí en México, que nada más abre su ventana y no se encuentra. Sí, no somos tampoco tan fáciles, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar la manera de hacerlo. Ya este tiempo que se nos ha agotado nuevamente. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Héctor, Rafa, para este programa. Y que vamos a seguir analizando las cuestiones a nivel mundial. Es correcto. Yo creo que aquí vamos a sacar algunos puntos ya más específicos para tocarles, pero era necesario ver esta serie de presiones para que no es AMLO el que va a decidir esas cuestiones de México, es esas presiones del país tan poderoso que tenemos aquí al lado. Esto es todo. Estaremos aquí nuevamente en su programa de Economía y Mercados, Verdad, Objetividad e Inteligencia Productiva. Héctor, un gusto. Muchas gracias. Siempre, y seguimos nos estamos viendo en este mismo canal. Lo esperamos. Gracias. Hasta pronto.